Muy buenos días, tengan todos y todas, estimados docentes de primaria. Es para nosotros un placer estar el día de hoy con ustedes. Para la Dirección Regional de Educación de Cartago, se complace en presentarles el asesoramiento denominado Lineamientos Pedagógicos para la Disciplina de Estudios Sociales y Educación Cívica Primaria 2023. De verdad que pues hemos organizado este asesoramiento con muchísimo cariño y esperamos que sea de mucho provecho. El día de hoy les acompañamos en la máster Agnes Salas Mena, asesora regional de estudios sociales, y mi persona, Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica. Bueno, la agenda del día de hoy es un saludo, ¿verdad? De parte de los dos compañeros. Ahorita le doy el espacio a mi compañera Agnes. Luego vamos a hacer una presentación y una explicación de los documentos que sustentan este asesoramiento. Vamos a hablar sobre qué es la ruta de la educación y su importancia. Luego vamos a hablar sobre el planeamiento didáctico y posteriormente vamos a dar ejemplos sobre cómo hacer un planeamiento didáctico de la mejor manera. Luego vamos a hablar un poquito sobre lo que son las rúbricas, luego cómo se integra la PEI en el planeamiento y en sus respectivas rúbricas. Y por último, vamos a abrir un espacio para lo que corresponde a las dudas y comentarios. En el chat van a encontrar un espacio para que ustedes puedan escribir sus comentarios y sus dudas, y a mediados de la presentación vamos a colocar también un enlace para que ustedes puedan consignar su asistencia. De verdad que esperamos que este asesoramiento sea de muchísimo provecho y calculamos que podemos durar 1 hora y media, entre 2 horas, más o menos, ¿verdad? También es muy importante que sepan que también va a quedar grabado y posteriormente se les va a pasar el video para que puedan accesar a él y puedan escuchar la explicación con más detenimiento. Sin más, le doy el espacio a mi compañera Agnes y nuevamente muchísimas gracias. Saludos cordiales, reitero el saludo de parte de la Dirección Regional para todas las personas docentes que tenemos el gusto de que nos acompañen el día de hoy. Es importantísimo, estimada población docente, que siempre que nos referenciemos o hablemos de estas temáticas en asesoramientos tengan ustedes clara la base que sustenta dicho asesoramiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos estos documentos son los que previamente se deben de revisar y que ya ustedes tienen que haber analizado para comprender cuál es la forma ideal en estos momentos para realizar el planeamiento. Tenemos en estos momentos la ruta de la educación, tenemos la circular de VM ACCIR 000302-2023, tenemos las orientaciones pedagógicas, la guía de competencias, conceptos generales y trabajo metodológico para el curso lectivo 2023 y los lineamientos técnicos de evaluación para el aprendizaje 2023. Siguiente. Tenemos que empezar con el punto que es la ruta de la educación. Recordemos que la ruta de la educación es una continuidad que le brinda al Ministerio de Educación Pública a lo que el año pasado se inició a través del PINA. El PINA en estos momentos sigue por ahí dando vueltas, está vigente, ¿verdad? Hay mucha gente que cree que ya el PINA no va más, pero recordemos que hay temas y hechos relativos a contextualización y aprendizajes previos que siguen tomando vigencia e importancia. Con respecto concretamente a la ruta de la educación, dice que esta propone desarrollar condiciones para educar a los jóvenes de hoy, que en el futuro deben de gestionar de manera responsable y solidaria la sostenibilidad. El punto o el meollo principal, para que eso lo tengamos claro, de la ruta de la educación, es no solamente quedarnos en el tema de las habilidades, sino busca conectar con las competencias, que es importante que las mismas se desarrollen para lograr un aprendizaje muchísimo más significativo y óptimo. Dice por acá que la educación impulsará la formación integral exitosa de capital humano competitivo, productivo, bioalfabeta y humanitario para una mejor sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Conecta muchísimo con los principios de lo que es ciudadanía,
planetaria, ¿verdad? Estamos educando a estas nuevas generaciones para que se inserten de manera muchísimo más efectiva. Recordemos que las habilidades blandas es un elemento primordial dentro de lo que es generar competitividad en el mercado laboral. Siguiente. ¿Qué características tienen esta ruta de la educación? Dice que se caracteriza por desarrollar acciones disruptivas dirigidas a corregir los deterioros del sistema educativo. Recordemos que la palabra disruptiva nos invita y nos motiva a buscar estrategias de mediación pedagógica centradas en esta ciudadanía planetaria y en las características de la población que en estos momentos tenemos en aula. Sin lugar a dudas, las generaciones actuales son sumamente diferentes y su estilo y sus intereses distan mucho a generaciones pasadas. Entonces es muy importante que tengamos presente que el punto de disrupción es que generemos estrategias motivadoras y diferentes para que estas nuevas generaciones se sientan motivadas, entusiasmadas por llegar al centro educativo y por lo que la persona docente les va a brindar ese día para conocer, aprender, retar todos esos conocimientos, esa inteligencia increíble que van desarrollando desde la niñez. También dice que será rigurosa, exigente con la disciplina y la evaluación de la calidad. Recordemos que esto nos invita de manera directa a tener claro que el planeamiento docente debe responder a las características de la persona docente y de las características institucionales y de la población que tenemos. Por este motivo es importantísimo que el planeamiento que se ejecute sea de altísima calidad y dice que será implacable con la corrupción. Por eso buscamos retomar temas de valores y principios como educar para la paz y demás, que ha sido un tema medular, los que ya han estado conmigo en otros asesoramientos lo saben, para desarrollar a través de nuestras actividades de mediación pedagógica. Siguiente. Esta circular, la DVM, ¿verdad? La 003, esta, vean, es fundamental que la lean, la revisen, porque nos da una guía con respecto a lo que se espera del planeamiento didáctico, sobre todo en la parte de su anexo, ¿verdad? Que ya vamos a entrar a ese punto, pero vienen los lineamientos para la elaboración del planeamiento didáctico. Aquí se enfatiza lo que ya sabemos. Dice que la persona docente o el personal técnico docente va a ser el responsable de diseñar y redactar las estrategias de mediación del planeamiento didáctico y contextualizarlas, así como los indicadores de evaluación relacionados con los aprendizajes en estudio. Acá hay un elemento fundamental, vuelvo a reiterar. Lamentablemente en varias visitas que se realizan se detectan planeamientos que no son de creación original del docente. Esta parte es importante que vayamos erradicándola como práctica en la regional, porque esos planeamientos no responden al contexto educativo y además muchísimas veces los materiales que se le anexionan tampoco están relacionados con los contenidos curriculares esperados a desarrollar, que también va a ser un tema que hoy el compañero John y yo vamos a tocar con ustedes. Siguiente. Dice en la plantilla para el planeamiento didáctico a la que pueden acceder en el siguiente link. Ese link está, bueno, lo tienen ustedes en su correo MEP, lo tienen en el grupo Teams, ¿verdad? Que yo manejo con ustedes, igualmente el compañero probablemente se los ha hecho llegar. Ustedes ahí tienen toda la documentación oficial que el Ministerio de Educación Pública pone a disposición para ustedes. Ahí viene la plantilla de planeamiento didáctico que la encuentran en formato Word. También viene la guía para el desarrollo de competencias y vienen todos los elementos definidos para estas competencias. Viene un manual, un compendio, ¿verdad? Donde ustedes pueden de manera concreta, de manera directa, pues ver qué estrategias pueden ustedes utilizar, porque ya vienen definidas, pueden adaptarlas al contenido curricular que estén dándolo para que haya mayor aprovechamiento. Sí es importante que este enlace lo tengas muy presente, por la razón de que los documentos que vienen ahí es todo lo oficial en estos momentos. Entonces, para evitar que anden dando vueltillas por ahí, ¿verdad? Documentos que ya no correspondan. Siguiente. Este es el formato que aparece de plantilla de planeamiento general que encuentran en esta dirección de los que acabo de señalar.
que también es la oficial de la circular que mencionaba, la 003-02-2023, que así lo encuentran ustedes en esta parte, ¿verdad?, de la página del MEP, pero igualmente el compañero Johnny también ya se los hizo llegar por correo electrónico. Yo se los subí también en la plataforma Teams, ¿verdad?, que es la parte con la que yo socializo con ustedes. Este es el formato que debe de tener. Recordemos la parte del encabezado administrativo. Aquí no voy a entrar con mucho detalle, nada más de que tengan presente que así es como se debe llenar. En la parte, tener claro ahora las partes de periodicidad y las competencias que se están trabajando. Ahorita vamos a entrar con cada una de las columnas respectivas. Siguiente. Un recordatorio fundamental para la elaboración del planeamiento didáctico, algo que nos acompaña en el día a día en el quehacer docente, es el famoso diseño universal para el aprendizaje, o DUA. Recordemos que ustedes al inicio del curso lectivo realizaron un diagnóstico en el que determinaron estilos de aprendizaje e intereses de su población estudiante. Es importante que esta información no se quede únicamente en la parte diagnóstica inicial que hicieron. ¿Cuál es el objetivo de haber realizado esto? Es que a la hora de que ustedes hacen el diseño de sus estrategias de mediación, pues ustedes tengan en cuenta o tengan en consideración las particularidades de la población que tienen. Igualmente, a través del DUA, nosotros tenemos que estar constantemente sintiéndonos invitados a cambiar, a modificar las estrategias de mediación. No podemos utilizar solamente un tipo de estrategia de mediación o enfatizar solamente un tipo de estrategia. Por dar un ejemplo, la famosa clase magistral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este tipo de estrategia es necesaria en ciertos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, no puede ser el único al que vamos a recurrir. Porque hay algunos estudiantes a los que probablemente sí les beneficie, pero a otros les beneficie otro tipo de estrategias. Recordemos ahorita, conectando el tema del DUA con educación disruptiva, más bien la invitación para ustedes es a realizar un proceso de selección de estrategias de mediación sumamente innovadoras, que es lo que hay a la vanguardia en estos momentos para educar a estos chicos del siglo XXI. Es una parte de la motivación que ustedes deben de llevar al aula, porque eso repercute en la calidad del proceso que se realiza con nuestras personas estudiantes. También recordar que el DUA no tiene que ver con lo que es la PEI, ni con los estudiantes con adecuaciones curriculares o apoyos curriculares, ya sea los regulares o significativos. El DUA es simple y sencillamente tener presente que dentro de un grupo yo voy a tener una variedad, una diversidad de personas estudiantes, que algunos son más auditivos, otros más visuales, otros kinestésicos, etc. Entonces, mis estrategias van a ser tan diversas que en algún momento se van a ver beneficiadas estas personas estudiantes. Entonces, es muy importante que esta parte la tengan presente, que es la diversidad en el plan que incluimos, que no tiene que ver con apoyos curriculares, sino que es aquellas adaptaciones y cambios que vamos realizando para brindarles a nuestros estudiantes una educación que se acerque a sus características e intereses. Siguiente. Ok, en la circular también de planeamiento ya viene definida la periodicidad de entrega a los planeamientos. En el caso de primer y segundo ciclo, en estudios sociales no hubo ninguna modificación con respecto a cómo se ha venido realizando, es mensual, y ya la forma de entrega o los periodos de entrega los define pues cada administración, ¿verdad? Siguiente. Ok, tenemos un documento que son las orientaciones pedagógicas 2023. En estas orientaciones, que son bastante extensas, podemos extraer algunos elementos que son los que vamos a considerar los primordiales o los principales a tener en cuenta en este proceso. En primer lugar, el objetivo principal, que dice que es recomendar acciones para el desarrollo de competencias que contemplen los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se esperan en la ciudadanía actual y futura, así como su participación, permanencia, progreso y promoción en el sistema educativo.
Acá el énfasis es el siguiente, lo que ya mencioné hace un momento, que nos hemos quedado muchísimo trabajando la parte de habilidades, pero es importante que nosotros pasemos de la parte de habilidades a una parte de desarrollo, de cómo las vamos a ejecutar. Esta es la parte de la competencia. Entonces, la forma en que se planifica y la guía de competencias se vuelven como esos motores para desarrollar ese tipo de habilidades o características, desarrollando las competencias de manera conjunta para poder lograr un nivel educativo o una calidad de estudiantes, ¿verdad?, que se puedan insertar en el sistema educativo de forma oportuna. Siguiente. Dice que esto responde de forma directa a la política educativa de la persona centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Acá también otro paréntesis para retomar un punto muy importante, que es el siguiente. Se ha caído en el error, por así decirlo, de creer que transformación curricular y que política educativa se dejaron de lado por parte de esta nueva administración del MEP. No, siguen vigentes. Recuerden, compañeros, compañeras, que hasta que no haya un oficio, una directriz ministerial específica que diga que ya no son vigentes, tenemos que seguirlos contemplando. Entonces, la transformación curricular y en sí la política educativa, que el énfasis es en la persona estudiante, por ende, las características de los procesos de mediación que se realizan van a ir muy directamente relacionadas. Es fundamental que lo tengan presente. Igual darle una relectura, ¿verdad?, para que veamos cuáles son esas características o esas particularidades que se buscan desarrollar. Dice por acá también, en la anterior, que la política curricular dice que educar para una nueva ciudadanía, fundamentación de la transformación curricular, al brindar las orientaciones para el abordaje del currículo de los distintos contextos educativos. Volvemos al énfasis de que por eso no podemos utilizar planeamientos de otras personas o de otras direcciones regionales o de otros lugares, porque el planeamiento tiene que responder a esas características de la población en la que estemos trabajando. Siguiente. Tenemos que el planeamiento didáctico y la dinámica de las lecciones deben de evidenciar ciertos puntos que son pilares medulares en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando ya sea el compañero Johnny o yo les visitemos a sus diferentes instituciones, pues es parte de lo que vamos a estar revisando y buscando que se logre evidenciar en su plan. Dice que el desarrollo de los aprendizajes esperados de todos los contenidos curriculares del programa de estudio. Acá un par de elementos importantes. Primero, recordar que se debe de visualizar, se debe ver a lo largo del curso lectivo todo el programa de estudios sociales y de cívica del año correspondiente. Y los aprendizajes esperados, ya esos están previamente determinados dentro del programa de estudio. Ya eso más adelante se les va a explicar un poquito más. Y después el enfoque curricular y la metodología de la técnica del taller y sus 4 momentos, que más adelante el compañero Johnny les va a explicar con mayor amplitud. Es importante que evidenciemos cada uno de los momentos para tener claro lo siguiente. En primer lugar, que el taller se trabaja de manera continua. ¿Por qué? Porque me ocurría en varias de las visitas que yo realizaba que incluían el taller en un momento específico de los 4 momentos. Ponían primer momento, segundo momento, tercer momento, taller. Cuarto momento, taller. No, eso ya el compañero se lo va a ampliar, pero esto es algo que vamos a trabajar a lo largo de cada uno de los momentos. El taller es en sí la estrategia. No estamos segregándola ni la vamos a seccionar por acá. Si tienen dudas al respecto, igualmente se pueden referir a la página 22 del programa de estudio. Siguiente. Después, las características de la propuesta pedagógica mediante las cuales se garantiza el rol activo de la persona estudiante durante el proceso de construcción de los aprendizajes. No podemos abusar de técnicas, no podemos abusar de las fotocopias.
A veces los chicos pasan todas las lecciones únicamente ejecutando fotocopias, rellenando espacios y trabajando con fotocopias. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento el estudiante genera un proceso disruptivo de educación dentro del aula donde pueda participar y generar espacios productivos? Se los voy a mencionar por acá y recordar que también es parte de la política educativa e igualmente es parte de lo que es la esencia de los estudios sociales y la educación cívica. El desarrollo del pensamiento crítico no lo vamos a lograr con estudiantes haciendo fotocopias y llenando fotocopias nada más. Si bien es cierto, podemos utilizar las fotocopias porque no estamos diciendo que sea algo incorrecto, es una de las estrategias de mediación. Tenemos que alternarla con otras estrategias en la que los chicos puedan realizar una participación activa, donde los retemos, donde tengan que pensar, donde tengan que proponer, donde tengan que comentar. Toda esta parte es importante que se pueda visualizar en el planeamiento que ustedes nos presenten. Y dice que esto es de acatamiento a lo obligatorio, según lo plasmado en el programa de estudio. Si ustedes leen el programa de estudio, que no es un programa nuevo, ya cumple 10 años de estar en funcionamiento, el de primaria, esta parte lúdica y de construcción de aprendizajes de manera activa por parte de la persona estudiante ya se encontraba debidamente desarrollada dentro del plan. Entonces es importante que nos devolvamos a leer el programa de estudio para retomar aquellas ideas o sugerencias metodológicas que nos pueden favorecer en estos espacios. Siguiente. Dice que el enfoque integrado está entre historia, geografía y educación cívica, según lo establecido en el programa de estudio. Esa es la razón por la que el día de hoy el compañero Johnny y yo estamos aquí juntos, ¿verdad? Porque él es el encargado de la parte de educación cívica y yo de la parte de historia y geografía. Pero como el programa de educación de estudios sociales de primaria está integrado, es importante que nos conozcan, ¿verdad? Y conversemos los dos asesores que manejamos las dos asignaturas con ustedes. Después que el abordaje transversal en todas las actividades formativas de los valores y actitudes y prácticas que se incluyen en el programa de estudio. Vean, hay demasiados valores que se pueden transversalizar a lo largo de los contenidos. El año pasado, como les reiteraba, yo a ustedes les brindé algunas sugerencias metodológicas para trabajar, por ejemplo, el tema de la paz. En estos momentos el tema es competencias, ¿verdad? Que es lo que nos está brindando el MEP. Entonces sería importante ver cómo transversalizan este punto. Siguiente. Dice que también hay que aplicar la evaluación de los aprendizajes de acuerdo a sus tres funciones, diagnóstica, formativa y sumativa, atendiendo a las particularidades de la asignatura. Acá es importante retomar algo. El diagnóstico es un proceso constante a lo largo de todo el proceso educativo. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes analicen cuando desarrollan determinadas estrategias de mediación, cuando las mismas no se visualizan o no se presentan como adecuadas. A veces traemos estrategias de mediación con una finalidad y esa finalidad no se cumple. Entonces, ¿qué es importante? Que las revisemos y las revaloricemos y hagamos los ajustes que consideremos necesarios. También que es importante que tengamos claro que si bien es cierto, ahorita vamos a ver un poquitito el tema de rúbricas, recordemos que hay evaluación que puede ser formativa o que puede ser sumativa. Entonces, no necesariamente todo lo que vamos a realizar va a estar en función de lo que es colocarle una nota. Después, integrar los resultados de la evaluación diagnóstica en las actividades de mediación para fortalecer y mejorar continuamente los procesos educativos. A eso es a lo que me referenciaba, que ese diagnóstico que hicieron ahora en el mes de febrero debe de verse reflejado en sus actividades de mediación, en vista de que ustedes ya determinaron qué tipo de estilos de aprendizaje tiene su población docente, entre otras cosas que determinaron, entonces que esto se visualice a través de su planeamiento. Siguiente. Acá solamente me voy a referenciar brevemente con lo que es la guía de competencias. Recuerden que este es todo un manual que comprende 3 áreas. En estos momentos estamos todavía para el mes de abril trabajando con la primera, que es la competencia para una ciudadanía irresponsable, ¿verdad? Implica la construcción de una comunidad local, nacional y global, comprometiéndose con el cumplimiento de los derechos humanos y los valores éticos.
Entonces, acá esta competencia es muy interesante y muy adecuada para ser transversalizada a lo largo de los contenidos curriculares de estudios sociales y educación cívica, ¿verdad? Porque el tema de los derechos humanos y demás es un tema muy trabajado a lo largo de lo que es la educación cívica. Entonces, se presta muchísimo para este punto. En segundo lugar, que empezamos ya a partir de mayo, lo que son las competencias para la vida. Busca el desarrollo integral y la consecución de proyectos de vida individuales y colectivos, en los cuales se plantean y analizan situaciones problemáticas para generar alternativas de soluciones eficaces y viables. Acá es muy importante. Creo que muchísima de la situación que estamos enfrentando con la población, que tenemos chicos que no estudian o estudiantes que lamentablemente se involucran con ciertas actividades ilícitas, es importante que trabajemos con ellos, desarrollar planes o proyectos de vida. A veces nos sentamos y le preguntamos a los estudiantes en primaria, entre más chiquitillos, más proyecto de vida tienen, pero conforme van creciendo se va disipando. Entonces es importante que conversemos con ellos y que motivarlos a que ellos creen un proyecto de vida que les motive a permanecer en el sistema educativo como una opción a lo que es alcanzar este tipo de metas. Siguiente. Y las competencias para la empleabilidad consisten en aprender a gestionar entornos multilingües y pluriculturales en constante cambio que pueden incluir personas de diferentes campos y diversas fuentes de información o redes de datos. Acá, bueno, podemos decir, no vamos a trabajar estudios sociales de una forma multilingüe propiamente, ¿verdad? Aquí en el Valle Central. Pero, por ejemplo, sí tenemos en estos momentos población migrante dentro de las instituciones educativas. Las zonas que son un poquitito más alejadas tienen muchísimas veces población estudiante que habla otro tipo de idiomas, no necesariamente español o inglés o los normales, ¿verdad? Los clásicos, digamos, perdón, sino que podemos motivar a partir de la misma población que tenemos ese enriquecimiento, porque es ver más allá del centro educativo, saber que hay una vida, hay un mundo, hay espacios fuera de lo que es propiamente el centro. Entonces, más bien, los elementos que tenemos dentro de la institución ser aprovechados de forma positiva. Estas guías, reitero, se encuentran ya debidamente desarrolladas con actividades de mediación debidamente definidas. Es importante que en la medida que un contenido curricular se pueda transversalizar, o sea, que yo puedo escoger la guía de competencias, o sea, la actividad, y incluirla ahí, pues lo realice, ¿verdad? Si no, igualmente cada mes debemos de estar evidenciando las competencias a lo largo de nuestro planeamiento. Siguiente. El planeamiento, el que vamos a trabajar hoy, es uno de cuarto grado, el ejemplo que se seleccionó. La unidad es reconocemos la historia, ¿verdad?, de nuestro territorio para su valoración y disfrute. Es para el primer periodo. Recordemos que ustedes deben de realizar la dosificación. Lo que viene acá, para esto lo que es el primer periodo era antes un trimestre. Entonces, lo que tenemos en esta primera unidad, pues tenemos que dosificarla o verla a lo largo de 3 meses. Ahora le doy el pase al compañero Johnny. Muchas gracias, muy amable, Agnes. Ok, bueno, voy a tratar de ser lo más descriptivo y lo más claro posible. Iré despacito con esto, ¿verdad? Porque es muy importante que sigan paso a paso lo que les vamos a decir el día de hoy. Esto porque hemos ido ya a varias escuelas, ¿verdad? Y como dijo la compañera Agnes, lamentablemente nos encontramos con muchísimos errores y situaciones incómodas como el tema de la compra de planeamientos, y nosotros los instamos y les recordamos que es una obligación de parte nuestra la creación y la contextualización de los planes mensuales, ¿verdad? Es la ruta del el planeamiento, es la ruta de trabajo nuestra. Entonces es fundamental que estén bien hechos y que los desarrollemos de la mejor manera. No, como dicen popularmente, no gasten su dinero en planeamientos comprados porque muchas veces no están bien hechos o no están acorde con lo que está pidiendo el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Entonces, bueno, como dijo mi compañera Agnes, y a la cual le pido, si en algún momento dado necesita interrumpirme o hacer un aporte, se lo agradezco. Recuérdate que no te miro ahorita, entonces, si tienes algo que decir, pues con muchísimo gusto me dices, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar.
¿verdad? Recuerden que, como dijo Agnes, tenemos la primera unidad de cuarto grado, ¿verdad? Reconocemos la historia de nuestro territorio para para su valoración y disfrute. Ok, recordamos, ¿verdad? Que tenemos la plantilla de planeamiento didáctico general, que usted podría decir, ah, mira, es igual a la del 2017. No, fíjense en que no, tiene algunos cambios, ¿verdad? Tiene algunas situaciones diferentes. Tenemos la parte administrativa, donde, bueno, colocamos la dirección regional, el centro educativo, el nombre de la persona docente, la asignatura, estudios sociales y educación cívica, el nivel, el curso lectivo y la periodicidad. Mes, febrero, marzo, abril, ¿verdad? Porque de vez en cuando llegamos a alguna escuela, ¿verdad? Y de repente uno se encuentra que el plancito dice que es, no sé, febrero y ya estamos en mayo. Entonces hay que poner o escribir correctamente. Recuerden que el plan pueden tenerlo en digital o pueden tenerlo en físico, ¿verdad? Eso pueden manejarlo de las dos maneras, pero sí es fundamental, compañeros y compañeras, que ustedes lo tengan a mano, ¿verdad? Porque también nos ha pasado constantemente que pues llegamos pues no lo tienen, ¿verdad? Ni físico ni digital. Entonces hay que ir a la dirección, a buscar el plancito y la verdad es que lo dice muy claro la circular, es algo que debemos de tener siempre, debemos portarlo siempre. ¿Por qué? Porque es el manual, es el diario de lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? O el día a día. Como les decía, el plancito viene con algunas diferencias con respecto al 2017, ¿verdad? Y, por ejemplo, una de estas es el tema de las competencias, como lo comentó mi compañera Agnes ahorita, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Para este año que desarrollar 3 competencias de forma transversal durante todo el año. Eh, Tenemos una guía en este momento, que es la guía de la ciudadanía responsable y solidaria, donde viene una explicación clara sobre qué es lo que pretendemos y también una serie de actividades que podemos ir desarrollando en el aula, ¿verdad? En conjunto, a la par o transversal a los contenidos que ya estamos viendo. Esto con el ejemplo les va a quedar mucho más clarito. Si tienen que marcar, ¿verdad? Ahí, cuál es la competencia que se está desarrollando para este plancito. A veces me da muchísima pena, ¿verdad? Pero todavía a esta altura he llegado a algunas escuelas y les pregunto, compañero, compañera, ¿usted ya conoce el documento o la guía para el desarrollo de la competencia de la ciudadanía responsable y solidaria? Y lamentablemente hay muchos compañeros y compañeras que me dicen, no, no conozco este documento. Ya a esta altura, ya en abril, ya no podemos darnos el lujo de decir que no lo sabemos, que no lo conocemos, ¿verdad? Yo sé que ya ustedes recibieron anteriormente un asesoramiento de ciencias. Hoy día están recibiendo el de estudios sociales y ahí van a ir recibiendo el resto y ya de verdad no se justifica el tema de que me digan o nos digan que no conocían que existía este documento y tampoco su aplicación, ¿verdad? Bueno, continuamos. Como estábamos diciendo, ¿verdad? Bueno, tenemos que marcar cuál es la competencia que se está desarrollando y tenemos las tres columnas, los aprendizajes esperados, las estrategias de mediación y los indicadores de evaluación. Entonces, en la primera columna, en los aprendizajes esperados, ¿qué vamos a hacer? Perdón, antes de desarrollar el qué es lo que hay que colocar en cada una de estas, sí queríamos hacer un recordatorio muy importante sobre la estrategia metodológica que debemos de utilizar, que es el taller, ¿verdad? El taller es una estrategia metodológica que me asegura a mí como docente que voy a tener al menos un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿verdad? Este taller tiene 4 etapas muy claras y muy específicas. Usted me puede preguntar, Johnny, ¿cuántos talleres tengo que hacer? Bueno, es que eso va a depender de mucho de la clase y de los contenidos que usted vaya a desarrollar, pero así, mínimo tiene que ser uno por contenido procedimental, mínimo uno. Ahora, usted también me puede decir, Johnny, ¿y cuánto dura un taller? Bueno, un taller puede durar 2, 4, 6, 8 lecciones, puede durar más, ¿verdad? Y es que va a depender mucho de los contenidos. No es lo mismo un taller sobre conceptos básicos a un taller sobre análisis de una situación, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Entonces, nada más como manera de repaso, ¿verdad? El taller debe tener un primer momento,
en este primer momento que le podemos llamar rompehielo, ¿verdad? Y que se debe evidenciar muy clarito ahí en el planeamiento, debe decir primer momento. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Debe venir primer momento. Eso es un momento de rompehielo, es un momento de una actividad lúdica que busca principalmente retomar y reconocer y mover los conocimientos previos que tiene el estudiante sobre un tema. Entonces es muy importante que ojalá la actividad o las actividades que ustedes vayan a desarrollar en este primer momento tengan relación con el contenido que vamos a ver durante todo el taller. Si ustedes se fijan ahí en el dibujito, ¿verdad? Vemos a unos niños jugando. Usted me puede decir, bueno, ¿y qué puedo hacer en el primer momento? Bueno, mira, pueden ver un video cortito, pueden escuchar una canción, leer una noticia, pueden leer un poema, etcétera. Lo importante es que vamos a introducir el tema, vamos a motivar y a desarrollar y a reconocer los conocimientos previos que tiene el estudiante. Muy bien. ¿Esto cuánto dura? Bueno, depende de usted. Puede durar de unos 5 minutos a unos 20 minutos o más, dependiendo de qué profundo quiere usted realizar esta etapa o este momento. ¿Ok? Muy bien. Luego viene el segundo momento, al cual denominamos propuesta del tema central. En este momento, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tenemos a una niña, ¿verdad? Explicando a los niños un tema. Este es el momento donde nosotros vamos a explicar por medio de diferentes técnicas, y ojo, repito y subrayo, por medio de diferentes técnicas, vamos a llevar los nuevos contenidos al estudiantado, ¿verdad? Para que el estudiante pues reconozca, comprenda, analice los nuevos contenidos. Entonces, podemos utilizar varias metodologías, ¿verdad? Puede ser la clase magistral siempre y cuando no se abuse de esta, ¿verdad? No está prohibido, pero tampoco hay que abusar de ella. Puede ser analizar textos, puede hacer cuestionarios, puede hacer análisis de casos, análisis de noticias, análisis de lectura como tal, entre otros, ¿verdad? Entonces hay muchas técnicas que se pueden desarrollar durante el segundo momento. Igual, ¿cuánto dura? Bueno, es que yo no se los puedo decir, puede durar 2, 4, 6 lecciones, depende del tema y depende de la profundidad con la que usted quiera analizar esto. Muy bien. Ahora sí, vamos al tercer momento. El segundo momento podríamos decir que es como el momento de desarrollo. Entonces vean ustedes que aquí me estoy asegurando que tengo un inicio en el primer momento, un desarrollo en el segundo momento y un cierre en el tercer y cuarto momento. Entonces, en el tercer y cuarto momento vamos a desarrollar técnicas y trabajos en grupo principalmente. ¿Por qué? Porque algo bien importante es que el enfoque del programa es el socio-reconstructivista. Esto significa que el estudiante debe aprender, ¿verdad? De una forma colectiva, de una forma comunal, de una forma grupal. Entonces, es fundamental que se hagan trabajos en grupo, ¿verdad? ¿Y cuándo podemos desarrollar estos trabajos en grupo? Bueno, en cualquiera de los momentos, pero principalmente y básicamente en el tercer y el cuarto momento. Ojo, no significa que en el segundo momento no se puedan hacer trabajos grupales, pues también pueden hacerlo, ¿verdad? También muy importante, en el segundo momento yo puedo hacer 2, 3 o 4 técnicas, ¿verdad? Nadie quita o nadie le está limitando a que sea solo uno. Bueno, vamos al tercer momento. En el tercer momento, si ustedes se fijan en el dibujito, tenemos a unos chicos, ¿verdad? Que están hablando entre ellos, están discutiendo. Y ojo, el tercer momento se llama discusión participativa. ¿Qué es lo que se desarrolla acá? Es que ellos con los contenidos y con los aprendizajes y con las habilidades y con las competencias y con todo lo que aprendieron en el segundo momento, ¿verdad? Ahora lo van a llevar a la práctica, ¿verdad? Lo van a asumir como propios y los van a discutir. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, voy a ponerlo en práctica, cómo se ve ese tema en mi comunidad, cómo lo concibo, me gusta, no me gusta, ¿verdad? Hay que buscar diferentes técnicas que busquen a que el estudiante pueda desarrollar su criticidad, ¿verdad? Porque recuerden que esos son los estudios sociales al final, ¿verdad? Los estudios sociales es llevar a crear un estudiante y un ciudadano consciente y crítico de la sociedad en la que se está desarrollando.
¿verdad? Entonces, en este tercer momento podemos desarrollar debates, conversatorios, estudios de caso, análisis de lecturas, análisis de canciones, podemos hacer prácticas, podemos ponerlos a hacer esquemas, mapas conceptuales, mapas semánticos. La idea es que él y ella produzcan, ojalá de forma colectiva, de forma grupal, ¿ok? Entonces, ese es el tercer momento. Y luego vamos al cuarto momento, que se llama explicitación de los aprendizajes. Aquí es donde el estudiante va a exponer lo que ha aprendido durante todo el proceso por medio de diferentes maneras. Ahí en el dibujito, ¿verdad? Pues vemos a un niño que está, pues explicando, ¿verdad? Unas imágenes, pero podemos utilizar muchísimas y variadas técnicas. Podemos ponerlos a exponer por medio de, pues, con un PowerPoint, está bien, por medio de un mapa semántico, un esquema que expliquen el esquema que hicieron en el tercer momento, que expliquen el mapa conceptual que hicieron en el tercer momento, ¿verdad? De forma grupal. Puede ser por medio de un video, por medio de que ellos hagan una canción, que hagan un poema, entre otras, ¿verdad? Entonces, lo importante es que le damos el cierre. Entonces, en resumen, el taller tiene sus 4 etapas que nos asegura que vamos a tener un inicio, primer momento, un desarrollo, segundo momento, y un cierre en el tercer y el cuarto momento. De repente, ¿qué pasa si yo llego y veo que hay un planeamiento que no tiene el primer momento? Pues me dejaron sin motivación a los pobres muchachos, ¿verdad? Y a las muchachas. ¿Y qué pasa si no tienen el cuarto y el tercer momento? Pues no cerramos la clase, ¿verdad? Recuerden que lo mínimo que debe haber es un taller por cada contenido procedimental. Entonces, ahora sí, continuamos. Estábamos con el tema de qué íbamos a colocar acá en los aprendizajes esperados. ¿Qué vamos a colocar ahí? Bueno, muy sencillito. Nos vamos a ir al programa, ¿verdad? Y vamos a buscar en la columna de los contenidos procedimentales. Y ojo, porque aquí voy a reafirmar algo que dije anteriormente. Por ejemplo, este momento tiene 4 contenidos procedimentales. ¿Qué significa eso? Que aquí mínimo debo tener 4 talleres. Debo tener un taller para la comprensión y la definición y la importancia de los estudios sociales, que es el ejemplo que voy a colocar, otro para el reconocimiento de Costa Rica en el contexto de la geografía, otro para el 3 y otro para el 4. Hay talleres que probablemente sean más pequeñitos, hay otros que pueden ser más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, el 3 dice que es solo la identificación de las características básicas de las formas de relieve. Bueno, ahí hacemos un tallercito con sus 4 momentos, algo que podría durar, no sé, 6 lecciones, por ejemplo, y después podemos de repente hacer para el contenido procedimental 4, otro taller que tal vez ya va a durar más, ¿verdad? Eso va a depender mucho del contenido. Pero bueno, volvamos otra vez al ejemplo. Estábamos con el tema de qué íbamos a colocar en la primera columna, ¿verdad? En los aprendizajes esperados. Bueno, vamos a cortar y pegar del programa el contenido procedimental. ¿Cuántos? ¿Todos? No, muchachos. Bueno, depende de lo que ustedes vayan a plantear o a planear, ¿verdad? Pero pueden colocar, si ustedes, por ejemplo, van a planear 2 contenidos procedimentales, bueno, pues yo esperaría ver 2 talleres, ¿verdad? Ahí. A veces nos ha pasado que yo me encuentro, por ejemplo, 2 contenidos procedimentales y un solo taller, ¿verdad? Y eso, como ustedes le acaban de escucharme, no aplicaría, no está correcto, no está bien. Cada uno de estos merece un tallercito, porque cada uno de estos necesitamos que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿ok? Entonces, bueno, venimos, cortamos, pegamos y lo llevamos a la columna de los aprendizajes esperados. ¿Yo lo modifico? No lo modifico, lo dejo tal cual, así como está, ¿verdad? Muy bien. Una sugerencia, una recomendación que les estamos dando, que no es obligatorio, y ojo porque vean que ahí la palabra la subrayo, sugerencia, es que a la par de los contenidos procedimentales o abajito, podemos también colocar o cortar y pegar, si ustedes así les ayuda más, si les da mejor guía, ¿verdad? Pueden cortar y pegar también los contenidos conceptuales. Vean que lo tengo en rojo, es una sugerencia, es una forma de guiarse de mejor manera. A veces pasa, voy a dar este ejemplito, ¿verdad? Veamos contenido procedimental 3. Dice, identificación de las características básicas de las formas del relieve. Ajá, sí, pero ¿cuáles
formas de relieve. Ah, bueno, entonces tenemos que buscar el contenido procedimental, que lamentablemente aquí no viene, ¿verdad? Pero es valle, llanura, costa, etcétera. Entonces, ahí ya me queda más claro. Ah, ¿verdad? Muy bien, continúo. Entonces, repasando, en la columna 1, en la primera columna, en la de los aprendizajes esperados, vamos a cortar y pegar los contenidos procedimentales y los dejamos ahí. Si usted quiere, si le parece bien, es una sugerencia, incluso póngalo de otro color, puede colocar los contenidos conceptuales. Muy bien, continúo. Recuerden que en las estrategias de mediación, en la segunda columna, debe ir el tallercito de este contenido procedimental, ¿verdad? Y debe evidenciarse los momentos. Ahí debe decir primer momento, segundo momento, tercer y cuarto momento. Deben estar claritos, deben estar bien claritos ahí identificados. Muy bien. Ok, entonces para el ejemplo, ¿verdad? Que estamos desarrollando, ¿verdad? Ahí vamos a escribir actividad rompehielo y de activación de conocimientos previos, porque eso es lo que se va a desarrollar en el primer momento, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que nosotros aquí lo que vamos a empezar es con una serie de preguntas generadoras. Este va a ser la forma de romper el hielo y de iniciar la clase, de motivarla. Entonces, la persona docente va a realizar una serie de preguntas al estudiantado. ¿Qué ha aprendido usted en los estudios sociales en estos años? ¿Qué es lo que más le ha gustado? ¿Por qué ha sido importante lo que ha aprendido en los estudios sociales? ¿Verdad? Entonces estamos empezando con la actividad rompehielo. Muy bien. Este, mm, Luego, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a realizar un collage, ¿ok? Vamos a continuar la clase, ¿verdad? Siempre estamos en el primer momento. Ojo, porque este ejemplo que trajimos tiene un primer momento con varias actividades. Entonces dice así, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, dice, a partir del material solicitado al estudiantado se realizará un collage, en donde a partir de subgrupos y utilizando de base las preguntas generadoras anteriores, realizará una construcción de los conceptos de estudios sociales y de educación cívica y lo exponen al grupo. Entonces vean que estamos llevando a un nivel, ¿verdad? A otro nivel, el tema de la introducción de la clase. No solamente me quedé con contestar las preguntas, sino que ahora vamos a hacer un collage. Si ustedes se fijan en esta actividad primera, usted me puede decir, Johnny, mire, fíjese usted que no vi los indicadores de evaluación, no está. Ah, bueno, entonces es que no todas las actividades llevan su indicador, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrarle al tema, bueno, de una vez le voy a entrar al tema del indicador. Ok, parte de lo que también tenemos que desarrollar en estos nuevos planeamientos, ¿verdad? Son los indicadores. En años anteriores nos lo daban, ¿verdad? Estaban ya establecidos en la caja de herramientas. Y es muy curioso porque hay algunos compañeros que me dicen, Johnny, es que fíjese que no encuentro la caja de herramientas y los planeamientos. Usted me los puede mandar. Compañeros y compañeras, es que ya no estamos utilizando eso, ya eso no se está usando. Lo que estamos usando es esto, ¿verdad? Entonces, eso quiero que lo tengan bien clarito. Ok, cuando hablamos de los indicadores, ¿verdad? Los indicadores deben de tener tres aspectos fundamentales. A la hora de construir los indicadores, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que tienen que tener una acción, o sea, un verbo que va a estar relacionado con la actividad que vamos a desarrollar el indicador. Debe de tener un contenido, ¿verdad? Tiene que explicar la pregunta, debe darle respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Verdad? Y después tiene que tener una condición. Esta condición la vamos a introducir por medio de la palabra a través, en, mediante, por medio. O sea, ahí lo que vamos a explicar es cómo vamos a poder lograr identificar lo que queremos. ¿Ok? Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver mejor. Bueno, entonces estábamos con el collage, ¿ok? Entonces yo vengo, ¿verdad? Y voy a hacer un collage, voy a terminar la columna de las estrategias de mediación con esta otra actividad. Dice, el estudiantado, ¿verdad? Ya después de que los chicos ya expusieron bien bonito, bien lindo, por medio de diferentes actividades, ¿verdad? Ahora vamos a realizar otra actividad que dice así, el estudiantado conoce la importancia de la vivencia de la solidaridad entre las personas mediante la aplicación de una técnica participativa. En este caso, el barco se hunde. Vamos a jugar la actividad, el barco se hunde. Esta actividad permite llevar a cabo una reflexión con apoyo a la persona docente, ¿verdad? Quien debe enfatizar en cuanto al respeto que se debe practicar hacia las personas para propiciar una convivencia fraterna. Aquí hay algo muy importante. Esta actividad no me la inventé yo,
vean ustedes, fíjense ustedes que yo busqué en la guía de las competencias y yo dije, vamos a buscar una actividad que sea bien bonita y que se acomode a lo que estoy viendo. Ah, mire esta. Ok, en la página 9 y 10 me encontré una actividad bien bonita. Entonces, ¿qué hago? Corto y pego y la coloco acá. La adapto un poquito a la actividad o a lo que vamos a desarrollar y esta es la forma en que vamos a desarrollar de una forma transversal la competencia que se está pidiendo para este periodo, para este mes, ¿verdad? Y nosotros, tanto la compañera Agnes como yo, les vamos a solicitar encarecidamente que por favor ustedes indiquen de forma clara cuál es la actividad. Vean ustedes que ahí dice, con un asterisco, actividad referida a la competencia, página 9 y 10, ¿ok? Entonces, repito, ¿verdad? Usted revisó, vio cuál actividad le gustaba, corta, pega y la pone acá y nos lo hace saber, ¿verdad? Porque entre tantas actividades uno no sabe, de repente dice, compañero, pero ¿y cuál es la actividad de la competencia? Ah, es esta. Ah, bueno, entonces por favor mejor márquela, detállela para que nosotros lo podamos ver, ¿verdad? Porque a veces pues uno no puede ver todo, pero lo más importante, claro, por supuesto, ¿verdad? Es hacerlo, desarrollarlo en la clase, no que me quede ahí en el papel. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a introducir las actividades de las competencias en la clase. Ahora, usted me puede preguntar, don Johnny, perdón, pero ¿y cuántas competencias tenemos que desarrollar por planeamiento? Es que eso va a depender de usted, ¿verdad? Mínimo una o dos, ¿verdad? Pero usted puede de repente revisar y ver que puede ser que hayan actividades muy bonitas y que que se pueden utilizar para desarrollar la clase. Muy bien, vamos a ir a la columna de los indicadores. Ahora sí, ¿verdad? Para esta actividad del collage, resulta que yo digo, mira, qué bonita esta actividad. Yo le voy a hacer un indicador, ¿verdad? Le voy a hacer un indicador de evaluación. ¿Por qué? Porque esta actividad la voy a evaluar con trabajo cotidiano. Creo que era con trabajo cotidiano. Ahorita me recuerdo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, como esta actividad la voy a evaluar con un trabajo cotidiano, bueno, entonces le voy a colocar voy a hacerle su indicador. Entonces, en este caso lo voy a escribir así. Define. ¿Qué define? Bueno, define conceptualmente los estudios sociales y la educación cívica. ¿Cómo? A través de un collage donde expresan sus ideas y lo que se entiende en las disciplinas para que luego la persona docente crea un concepto de ambas, ¿ok? Esto lo vamos a dejar aquí porque ahorita lo vamos a retomar con las rúbricas, pero es muy importante saber que este indicador lo voy a evaluar y como lo voy a evaluar, luego tengo que hacerle una rúbrica, ¿verdad? Y tengo que hacerle todo un trabajito para poder evaluarlo, pero ahorita lo vamos a continuar, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver más tardito. Vamos al segundo momento. Vean que no hemos pasado del primer momento. Ahora sí, vamos al segundo momento. En este segundo momento vamos a realizar la lectura de un documento, ¿verdad? Sobre qué son los estudios sociales y la educación cívica, donde se exalta la importancia de las disciplinas. Y vamos a colocar ahí, si usted quiere, ¿verdad? Anexo 1. Entonces ahí, en el mismo plancito, al puro final, si ustedes quieren, pueden agregar la lectura que vamos a utilizar. Creo que es la que sigue, exactamente. Ahí está la lectura, ¿verdad? Y esta es la lectura que vamos a utilizar y la vamos a trabajar con los estudiantes. Repito, pueden poner ahí como anexos y pueden irlo colocando al final. Eso lo he visto muy bien en los planes que hemos ido revisando. Luego de esto, ¿verdad? Luego de hacer esta lectura, ¿verdad? Vamos a ver un video, ¿verdad? De esos que de repente hice yo. Entonces vamos a ver un video que dice qué son los estudios sociales y la educación cívica, ¿verdad? Vamos a ver el video en el segundo momento. Vea que tenemos dos actividades y posterior a esto vamos a realizar un diálogo socrático. Vamos a hablar, ¿verdad? Con los chicos, vamos a hablar, vamos a ver qué les pareció como un tipo de videoforo, ¿verdad? Donde se va a analizar con el estudiantado en forma grupal sobre la importancia de los estudios sociales y educación cívica. Ojo con esto, usted me puede decir, don Johnny, perdón, qué curioso, no tiene ningún indicador. No, no le colocamos indicadores, ¿por qué? Porque esto no lo vamos a evaluar todavía de manera sumativa. Si usted quiere colocar ahí un indicador para hacer una observación para la evaluación formativa, puede hacerlo perfectamente. Pero acá, para efectos del ejemplo, lo vamos a dejar sin un indicador. Esas dos actividades continuamos perfectamente. Muy bien. Ok, llegamos al tercer y al cuarto momento. En el tercer momento, ¿verdad? Dice así,
A partir de los materiales solicitados, se les solicita previamente, ¿verdad? Noticias nacionales, apuntes de radio o cualquier otro documento de carácter informativo, se le pide, se busca que se puedan generar una serie de procesos reflexivos de la actualidad en nuestro país y buscar el origen de las posibles soluciones a los hechos que se están exponiendo en las noticias, ¿verdad? Entonces, queremos que a partir de una serie de noticias, ¿verdad? Podemos hacer reflexiones sobre cómo, cuál es la importancia de los estudios sociales y la educación cívica en nuestra vida, ¿verdad? Dice así, después se pasará a realizar un foro, ¿verdad?, de resultados donde la persona estudiante van a exponer los hechos y las soluciones a los eventos y se le dará una pregunta de cierre. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para mantener o mejorar la situación que se expuso, ¿verdad? En este caso, también lo vamos a evaluar. Entonces, como esta actividad la vamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, vamos a crearle su indicador, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Como la vez anterior, verbo, comprende. ¿Qué comprende? La importancia de los estudios sociales y la educación cívica. ¿Cómo? A través de la revisión de las noticias y la exposición de los principales hallazgos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, este es un indicador, puede ser sumativo, puede ser formativo, ¿verdad? Y lo vamos a colocar ahí. Cuarto momento, vamos a hacer el cierre, ¿verdad? Y dice, se proyecta un video que es el arte, vamos a ver el video, y luego se les hace a las siguientes preguntas a partir del video. ¿Cómo se puede utilizar el arte para apoyar los estudios sociales y la educación cívica? Y se le van a presentar una serie de imágenes para que comenten en el foro y expliquen cómo el arte apoya la asignatura de los estudios sociales y la educación cívica. A esto le vamos a hacerle una evaluación. Entonces, como le vamos a hacer una evaluación, ¿qué le hacemos? Su indicador. Entonces, vamos a esto. Vamos a que el estudiante reconozca. ¿Qué va a reconocer? El papel del arte, de los estudios sociales y la educación cívica, ¿cómo? A través. Recuerden que no se les olvide, siempre debe venir la palabra a través, por medio, en, mediante, ¿ok? La visualización de un video y un foro del mismo. Entonces, vean ustedes que en este ejemplo tenemos los 4 momentos bien claritos para un contenido procedimental y tenemos indicadores sumativos y formativos. Usted me puede decir, Johnny, y ahora sí, ¿cómo convierto estos indicadores en instrumentos de evaluación? Ya les vamos a explicar eso, ¿ok? Muy bien. Acá nada más algunos ejemplos o algunas características, algunas imágenes de lo que son los anexos, ¿verdad? Acá cuando hablamos del arte, ¿verdad? Al final, a mí se me ocurrió algo bien bonito. Yo dije, bueno, ya terminé la clase, pero mira, fíjese usted que me encontré una actividad muy bonita en las competencias, ¿verdad? Entonces, voy a cerrar con una actividad de competencias. Entonces, dice así, se realiza la técnica del acordeón, donde los estudiantes van a escribir una frase en un papel acordeón, lo que les gusta o no de los estudios sociales como asignatura. Y ojo, otra vez, lo marcamos bien bonito. Actividad referida a la competencia, página 7. Nada más aquí sí quiero hacerles una aclaración. La actividad anterior de competencia era un corte y pegue total, ¿verdad? En este caso yo le hice una pequeña adaptación porque si nos vamos al libro, ¿verdad? A la guía de las competencias, en realidad usted lo que va a encontrar es que la técnica del acordeón está referida a un tema de los derechos humanos. Pero como yo estoy viendo el tema de la importancia de los estudios sociales, aquí lo que quiero hacer es como una adaptación de esta actividad. Entonces la adapto y la coloco acá. Y eso sí, escribo lo de las competencias, ¿verdad? Entonces, bueno, pues acá también tengo el espacio, ¿verdad? Para colocar qué funcionó, qué no funcionó y qué puedo mejorar, ¿verdad? Ahí en la parte de las observaciones se puede poner muchísimas cosas, ¿verdad? Bueno, yo me he encontrado algunos plancitos que en la parte de observaciones dice, la competencia se desarrollará en el cuarto momento, ¿verdad? Pero, ¿y cómo? O sea, ¿verdad? ¿Cómo? Yo necesito visualizarlo. Entonces, ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Agarramos las actividades de las guías, cortamos, pegamos, si quiere la dejamos tal cual o si quiere la podemos adaptar a los contenidos que estamos viendo, sin olvidar marcar de alguna manera esta competencia, ¿ok? Muy bien, entonces ahora le doy el pase a mi compañera para que ahora sí, digamos, bueno, ¿y qué hacemos ahora con las rúbricas? ¿Qué hacemos con los indicadores aquellos que teníamos en la tercera columna? ¿Cómo los vamos a llevar a evaluar? ¿Ok? Entonces, Agnes, queda usted. Gracias, compañero. Acá varios elementos importantísimos, ¿verdad? Recordemos que esta parte de confección de rúbricas la tiene que ejecutar la persona docente, porque las rúbricas se van a adaptar
a la forma en la que se diseñaron las estrategias de mediación y a las características de los estudiantes. Es vital también recordar, como dice el compañero Johnny, que porque he encontrado planeamientos que tienen rúbricas, ¿cómo se llama? Principalmente sumativas. Estas son las que vamos a trabajar ahorita. Recordemos que las mismas responden a los indicadores. Hay indicadores formativos y hay indicadores sumativos. Los que aparecieron en el plan que ejemplificó el compañero son sumativos, pero vamos a ver cómo lo vamos a trabajar desde la parte sumativa o cómo los vamos a trabajar desde la parte formativa. Siguiente. Ok, vamos a utilizar este primer indicador, que es el que define conceptualmente estudios sociales y educación cívica a través de un collage donde expresa sus ideas a lo que entiende de las disciplinas para luego, con la persona docente, crear un concepto de ambas. Siguiente. Ok, acá está el ejemplo del trabajo cotidiano número 1 que va a ser sumativo. Acá un par de cositas muy importantes que ya dijo el compañero Johnny, pero que de verdad necesito que se lo lleven de esta sesión de hoy muy interiorizado. Tienen que revisar los contenidos conceptuales para definir lo que van a realizar con sus estudiantes o lo que van a ver con sus estudiantes. Ocurre lo siguiente. Por ejemplo, con esa temática de qué es estudios sociales y educación cívica, por ejemplo, una temática como las ciencias auxiliares se puede ver como un plus, pero nunca podemos evaluar nada que sea adicional a lo que el programa de estudios contiene. Un error muy recurrente que me he encontrado en visitas que he realizado, por ejemplo, en quinto grado, cuando ven regiones socioeconómicas que le agregan un montón de contenidos adicionales. Entonces, todo lo que diseñemos tiene que ir en función de lo que realmente dice el programa de estudio a nivel conceptual. Ok, acá tenemos ese primer trabajo cotidiano sumativo. Damos las respectivas indicaciones a los estudiantes, o sea, le damos su respectivo kit de instrucciones sobre lo que vamos a realizar en la clase, le damos los materiales, vamos a aprovechar mucho trabajar material de reciclaje porque, siendo sinceros, ¿verdad? No podemos estar poniendo mucho a los estudiantes a gastar, ¿verdad? Porque eso genera un inconveniente. Goma, tijeras, pyrex o marcadores o demás, a los que tienen, porque no necesariamente todos van a tener. Los vamos a poner a trabajar en subgrupos, vamos a entregarle el pliego de papel periódico a cada subgrupo. La indicación es que deben de confeccionar un collage a través del cual expliquen el concepto de estudios sociales y educación cívica. Recordemos que el collage es una técnica libre, ahí les explicaremos brevemente en qué consiste. Y que lograron entender de los textos dados por la persona docente, de lo que se trabajó en clase, que era estudios sociales y educación cívica. Les damos esto para que ellos traten de llegar a sus propias conclusiones de qué es estudios sociales y qué es cívica. Y presentan al grupo el material diseñado explicando por qué en él se manifiestan los conceptos solicitados. Y realiza un cierre en conjunto donde se refuerzan los conceptos en estudio. Ahora bien, esto es lo que le estoy indicándoles a la persona estudiante cómo vamos a trabajarlo, pero esto debe llevar una rúbrica debidamente construida, técnicamente confeccionada, donde la persona estudiante sepa que lo estamos evaluando. Recordemos que el trabajo cotidiano hay todos los días. Desde que pasamos por la puerta y empezamos a interactuar con nuestros estudiantes, empieza el trabajo cotidiano. Pero cuando él mismo va a llevar nota, el estudiante debe saber que está siendo calificado en ese momento. Siguiente. Ok, esta es la escala que le vamos a entregar, o esta es una escala de tipo rúbrica analítica que le vamos a entregar a la persona estudiante, para que a partir del indicador que ya previamente definimos, lo traemos acá, construimos los niveles para esa escala. Va a obtener 0 puntos si no responde del todo, no participó en la actividad, ya le explicamos de que era algo calificado y demás, lleva 0. Un punto si omite la definición conceptual de alguna de las disciplinas en el estudio. Resulta que muy lindo explicando ante los demás compañeros, pero solo explicaron estudios sociales o solo explicaron educación cívica. Entonces resulta que una por ahí quedó ignorada, ahí ya quedamos en la primera fase. Pero si los estudiantes describen conceptualmente estudios sociales y educación cívica, pero no lo hacen como con mucha claridad, va a quedar en 2 puntos.
Si define conceptualmente estudios sociales y educación cívica de forma adecuada y clara, utilizando de base el collage. O sea, en el collage ellos logran evidenciar lo que entendieron o cómo construyeron los conceptos de educación cívica y de estudios sociales de forma clara y concisa. Ahí obtienen los 3 puntos. Ellos deben de tener tanto las instrucciones como la rúbrica desde el inicio de la clase, porque es importante que ellos lo sepan, porque entonces, si no, ¿verdad? Ocurriría que ellos después pueden decir, es que la maestra o el maestro nunca me dio la rúbrica o nunca me explicó. Entonces es bueno que esto mismo se los expliquemos a ellos para que sepan que están siendo calificados y que deben de tener en cuenta para ejecutar el trabajo de la mejor manera. Siguiente. Acá vamos a traer el indicador, comprende la importancia de los estudios sociales y la educación cívica a través de la revisión de noticias y exposición de los principales hallazgos. Siguiente. Acá en este caso, con ese indicador vamos a trabajar una tarea. Igualmente le mandamos en el cuadernito debidamente definida ahora la tarea que van a realizar. Dice que la persona estudiante debe de conseguir 3 noticias, pueden ser de periódico u obtenidas de internet que sean del último año, 2022-2023, a partir de las mismas. 1. Realiza un resumen de cada una, de mínimo 2 párrafos, cada una de 4 líneas. Posterior a esto debe explicar cómo los estudios sociales y la educación cívica le ayudaron a comprender la noticia, mínimo un párrafo de 4 líneas. Y 3, explica la importancia de los estudios sociales y la educación cívica en un texto de mínimo 2 párrafos de 4 líneas de extensión cada uno. Siguiente. A esa misma tarea le vamos a agregar su respectiva rúbrica, que es esta que tenemos en pantalla. El indicador ya lo tenemos definido desde el planeamiento, nada más lo que hicimos es traerlo. 0 puntos si no responde. 1 punto si relata los hechos de las noticias, pero no señala la importancia de los estudios sociales y la educación cívica. A veces cuando ponemos a los estudiantes a trabajar con noticias, suele ocurrir que lo que nos presentan son resúmenes de las noticias. Y en realidad lo que pretendemos es que aparte de que analicen o resuman esa noticia, pues que hagan la conexión. ¿Qué aprendí yo en estudios sociales que me permitió comprender esta noticia? En segundo lugar, menciona elementos de los estudios sociales y la educación cívica, pero no indica con claridad la importancia de estas disciplinas. Sí hace una pequeña referencia, pero en realidad no establece qué fue lo que las disciplinas le permitieron a él para comprender el contenido que está viendo dentro de la noticia. Y los 3 puntos van, se explica la importancia de los estudios sociales y la educación cívica utilizando los hallazgos de las noticias revisadas en clase. Entonces, esta parte es importantísimo que la tengamos por ahí presente, que los estudiantes sepan que lo están evaluando de manera sumativa para evitar que después hayan apelaciones porque ellos en realidad no entendían. A veces pues, uno como docente le deja tal vez tareitas pequeñitas, pero son formativas, como lean tal cosa o refuercen tal otra, pero esas no van a tener un valor. El estudiante sí debe tener claro cuando se les está o no se les está evaluando. Reitero, dentro del planeamiento ustedes pueden colocar indicadores de lo que es evaluación sumativa, pero me encanta también cuando colocan indicadores formativos, porque también eso es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje que se está realizando. Ahora doy el pase al compañero John. Ok, perfecto. Muchas gracias. Un segundito y empiezo. Ok. Acá, ¿verdad? Recordemos que teníamos, bueno, en este ejemplo que tenemos acá va a ser de un indicador formativo, ¿verdad? Se refiere a la actividad que realizamos en el cuarto momento, ¿verdad? Entonces, habíamos escrito, ¿verdad? Como indicador que reconoce el estudiante, ¿verdad? El papel del arte en los estudios sociales y la educación cívica a través de una visualización de un video y un foro del mismo, ¿verdad? Entonces, aquí nada más quería recordar, o no sé si ya lo habíamos mencionado, que los indicadores deben estar escritos en tercera persona del singular, ¿verdad? Y también quería recordar o mencionar que en las estrategias de mediación siempre deben estar en función del estudiante. También eso es fundamental y es muy importante. ¿Ok? Entonces,
como este es formativo, ¿verdad? Entonces lo dejamos ahí. Como dijo la compañera Agnes, le podemos hacer, si usted gusta, le puede hacer una rúbrica, la podemos desarrollar también, o lo podemos usar para los exámenes, o podemos usarlo como un insumo para el desarrollo o la búsqueda del mejoramiento del proceso educativo en el estudiante, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es formativo, queda ahí, pero si usted gusta y quiere hacerle su rúbrica, pues también puede hacerlo, ¿ok? Vean, compañeros y compañeras, aquí quiero hacer un paréntesis bien importante. La semana pasada nosotros les hicimos a los docentes, a los comités de evaluación, perdón, junto con la asesora de evaluación, hicimos un webinario sobre instrumentos de evaluación para la mediación pedagógica en primer y segundo ciclos, donde se explica más ampliamente el tema de lo que es las rúbricas, las escalas de desempeño y otros instrumentos, ¿verdad? Entonces, en el chat de este webinario, ahí ustedes van a encontrar en este momento varias cositas. Ojalá que los revisen, por favor. Ya van a encontrar el enlace para poder consignar la asistencia, pero también van a encontrar el enlace para poder accesar a este video. Este video se lo mandamos a todas las direcciones y ojalá que ya los hayan compartido con ustedes, pero si no lo hicieron o no lo han hecho o no les ha llegado, ¿verdad? Porque estamos con muchas carreras, pues ojalá que ustedes puedan acceder a este video, al de los instrumentos de evaluación, porque en este video la asesora de evaluación hace una explicación general sobre los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Principalmente rúbricas y escalas de desempeño, y luego trabajamos nosotros estudios sociales, ciencias, matemáticas y español, haciendo ejemplos. Casi que ese mismo ejemplo que nosotros les colocamos a ustedes es el que viene acá, ¿verdad? Entonces, ojalá que puedan acceder a este instrumento, a esta herramienta tan importante que pues hicimos la semana pasada, y ojalá que pues todos puedan compartirlo y utilizarlo. No se les olvide que también el chat está disponible para que ustedes nos hagan sus consultas o puedan pues poner sus dudas o comentarios. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre cómo trabajar la PEI, ¿verdad? Ahora sí, en el planeamiento y las rúbricas. Entonces, en este momento le doy el pase a mi compañera Agnes para que nos explique un poquito sobre esto. Adelante, Agnes. Gracias, compañero. Este punto es fundamental. Sabemos que cómo trabajar la PEI y todos los esfuerzos que implica el desarrollo de los apoyos curriculares significativos, es importante que sean retomados por parte de las asesorías. Acá vamos a trabajarlo de forma muy concreta, ¿verdad? Porque próximamente con la compañera Katia, que es la encargada de acá del ETIR, se van a trabajar más a profundidad esa temática. Pero sí es importante hacer un pequeño aproximamiento. ¿Qué es acá también lo que deben de tener en cuenta? Así como vemos el plan, que es un plan limpio en el sentido de que no es un plan con un aula donde no hayan apoyos curriculares significativos, veamos cómo se haría si tuviéramos apoyos curriculares significativos. Siguiente. Ok, en primer lugar, recordar que seguimos con la PEI incluida dentro del planeamiento, ¿verdad? No hubo modificación en esto, no deben de trabajarse por aparte, debe estar incluida, y la idea es, dentro de los procesos inclusivos que se están manejando, es que de los aprendizajes esperados nosotros utilicemos los mismos para desarrollar los contenidos curriculares desde las capacidades de los estudiantes. Acá vemos el encabezado administrativo, como ya lo vieron, y tenemos dos ejemplos de estudiantes con adecuación curricular significativa. En este caso, un chico Brian, que es un TEA grado 2, y en el caso de Ariana, sin proceso lecto-escritor. Es importante acá que cuando se hacen las visitas, ustedes coloquen el estudiante y de forma concreta el tipo de, o sea, la situación por la que tiene el apoyo curricular. Lo digo porque muchísimas veces lo que hacen es colocar el nombre del estudiante y le ponen el color, pero ¿cómo hago yo para saber a la hora de revisar cuál es el apoyo que tiene ese estudiante? O sea, cuál es el que requiere, porque no es lo mismo, puede ser hasta un estudiante ciego. O sea, no sabemos exactamente cuál es la necesidad, ¿verdad?, que tiene ese estudiante por la cual se hizo algún tipo de ajuste. Entonces, es importantísimo
que dejen ahí de forma concreta, no es que van a hacer toda una anamnesis ahí, ¿verdad? Sino nada más concretamente cuál es la situación para que cuando sea visitado, ya sea por cualquiera de nosotros en calidad de asesores o también dentro de la misma administración del centro, pues comprendan exactamente qué es lo que están trabajando. Siguiente. Ok, acá vamos determinando según las características del estudiante. Es las mismas actividades que explicó el compañero Johnny. Acá lo que hacemos es definir si la actividad que tenemos la podemos dejar exactamente igual para los estudiantes o si en su defecto tenemos que hacer un tipo de ajuste. Recordemos que tenemos un chico TEA y una chica sin proceso lectoescritor. Acá tenemos que para el chico que es TEA, él va a participar de la creación del collage, pero se le consultará si desea exponer con el grupo. Recordemos que esta parte de socialización o inclusive de interacción o explicativa hacia el grupo puede ser que no sea un punto fuerte de este estudiante. Entonces es bueno que entremos a negociar. Incluso el estudiante puede decirle, no, profesor, yo prefiero, maestra, maestro, yo prefiero hacer esto solo. Yo no quiero trabajar con nadie o me siento más cómoda haciendo mi propio collage o mis cosas. Entonces tenemos que respetar, él va a poder realizar lo mismo, pero tenemos que consultarle si lo quiere hacer solo o lo quiere hacer en grupo. Así nos evitamos también situaciones complicadas, ¿verdad? Como que el estudiante se moleste o se genera alguna reacción con los compañeros. Entonces le preguntamos, él dice, no, maestro, maestra, quiero trabajar con los compañeros, perfecto. Pero puede decir, sí quiero trabajar con ellos, pero yo no quiero exponer. Entonces, aceptamos y adaptamos a esa situación, ¿verdad? En el caso de la chica, ¿verdad? Con proceso lectoescritor, sin proceso lectoescritor, perdón, ella puede participar de la actividad tal como está, porque estamos trabajando de manera muy concreta a partir de imágenes. Siguiente. Acá tenemos lo de la lectura del documento y visualización de un video, ¿verdad? Acá, en el caso del estudiante que tiene TEA, vamos a decir que él participa de la actividad tal como está descrita. Se debe consultar a este por la participación en el diálogo socrático o ser solo oyente. Recordemos que el diálogo socrático es ese diálogo que establece la persona docente con sus estudiantes para irlos guiando hacia la concreción o el alcance de ciertos niveles de pensamiento analítico, o sea, les vamos poniendo un poquitito más de análisis y demás, entonces es importante que veamos si el estudiante quiere participar, porque tal vez le vamos a hacer una pregunta y no nos contesta, o podemos tener una reacción de parte del estudiante que no es la que esperaríamos, entonces es mejor esas cosas conversarlas con él previamente antes de incurrir en algún tipo de acción que más bien nos va a perjudicar con el estudiante. Dice que la estudiante recibe la que tiene, o sea, no tiene, perdón, proceso lectoescritor consolidado. Dice que la estudiante recibe de parte de la persona docente un material sobre los estudios sociales y la educación cívica. Ver anexo, con lo visto, ¿verdad? Para participar en el diálogo. Como ella no va a realizar una lectura de un documento porque no puede leer todavía o es una habilidad que no va a alcanzar, pues simple y sencillamente tenemos que dárselo de otra manera. Entonces, la manera que lo podemos hacer es a través de imágenes, que ya vamos a ver a continuación. Punto importante, vean que en el segundo momento dice ver anexo 1, aquí dice ver anexo 2. Es importante que no saturemos esta columna de estrategias de mediación con imágenes o con elementos, sino que los referenciemos a partir de anexos. Acá ponemos bien desarrollado cómo vamos a dar las estrategias de mediación y en un anexo ponemos exactamente cómo lo vamos a ver. Siguiente. En el tercer momento, pues acá lo que es, vamos a trabajar con noticias y demás, tenemos que el estudiante que tiene TEA va a participar de la actividad tal como está descrita y se le debe consultar si quiere participar. Esta parte vean que ha sido como muy reiterativa, porque lo que queremos es que el estudiante, si se siente cómodo de participar, él defina. Pero si no, no lo pongamos en el compromiso, porque podemos recibir reacciones adversas. Entonces es mejor, reitero, generar un diálogo y esto va a permitir que el estudiante pues vaya tomando confianza y se sienta pues cada vez más cómodo en la clase, porque sabe que la participación de él va a ser en ese sentido respetada, ¿verdad? Como a él le gustaría. Y con la estudiante que no tiene proceso lectoescritor, ella va a traer imágenes de noticias que le permitan de forma visual tratar de entender el contexto de la noticia. Entonces, ella va a partir de las noticias, de las imágenes que tienen, ¿verdad? La imagen en sí, ella va a tratar de narrar y explicar en qué consiste
pues la actividad o el hecho que se está presentando acá. Siguiente. Ok, acá se les hace la siguiente pregunta a partir del video: ¿cómo se puede utilizar el arte para apoyar los estudios sociales y la educación cívica? Acá vuelvo a hacer el comercial. Este punto sobre el arte y los estudios sociales lo omiten muy frecuentemente en los planes docentes de cuarto grado. No sé por qué, si es parte del contenido conceptual, lo dejan por ahí medio olvidadicho. Entonces es importante, reitero, ¿verdad? Que yo creo que ese es el mensaje, uno de los mensajes más fuertes que queremos dejar hoy el compañero y yo en esta presentación, es que revisen los contenidos conceptuales y que con base en ellos definan sus estrategias de mediación y el contenido curricular que van a abarcar. Ok, acá dice que el estudiante participa en la actividad tal como está descrita, se debe consultar a este por la participación en el foro o ser solo oyente. En el caso del estudiante sin proceso lectoescritor, dice que participa en la actividad tal como está descrita. La última imagen se le dará en formato de audio para que la escuche, porque a ellos se les va a presentar una imagen para que hagan como un análisis reflexivo, que es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente. Acá, pues esta es la parte de los anexos, vemos el contenido, ¿verdad? Donde vemos el material que les estamos brindando, donde les enseñamos qué son los estudios sociales y la importancia de esto en un material concreto, confeccionado por mi persona, o tal vez puedo conseguir un material que se adapte de forma adecuada a esto. Siguiente. Recordemos que este anexo 2 es el que vamos a trabajar con la chica que no tiene proceso lectoescritor, donde queremos que ella, a partir de imágenes, trate de explicar en qué consisten los estudios sociales y la educación cívica, y que a la vez ella trate de brindarle un contenido de cuál es la importancia de estos a partir de esas imágenes. Obviamente esas imágenes las estoy poniendo en pequeñito porque es un ejemplo, se las damos en grande, bien bonito, les decimos que las pinten, que las decoren, ¿verdad? Que vean qué están haciendo los chiquitos, que trate ella de darle una explicación a esto. Siguiente. Acá en el punto 3, que vamos a ver el tema de la importancia del arte a través de la historia, vamos a enseñarle a nuestros estudiantes cómo el arte ha sido una forma de explicación desde antes del desarrollo de los procesos lectoescritores, de cómo las personas explicaban su cotidianidad. Vemos el arte rupestre, ¿verdad? Que ese es el arte de los hombres en las personas en las cavernas. Siguiente. El arte en la edad antigua, el arte en la etapa medieval. Es importante que ellos a través de las imágenes vean y digan, sí, vean qué interesante, en la edad antigua, ¿verdad? Vemos el tema Egipto, pero en la Edad Media vemos como el tema, por ejemplo, de la iglesia, Jesús, el tema religioso, el tema de los caballeros, cómo toma importancia, cómo el arte va respondiendo a diferentes etapas históricas. Siguiente. El arte en la edad moderna, vemos ahí como los reyes son las figuras importantísimas, ¿verdad? Que van a ser destacadas a través del arte. El arte en la edad contemporánea, que es un arte que puede ir desde lo abstracto, es un poco más diferente, ¿verdad? A las formas de arte que de forma clásica hemos estado acostumbrados. Entonces es importante que el estudiante vaya visualizando esto y lo vaya confrontando, ¿verdad? Para que vea esas modificaciones y cómo el arte apoya sin lugar a dudas la historia y inclusive espacios geográficos determinados. Siguiente. El arte protesta también. ¿Cómo podemos enseñarle a los estudiantes que a través del arte las personas manifiestan su descontento con ciertas situaciones o contextos sociales? Siguiente. El arte literario y musical, porque arte no solamente lo que se pinta, ¿verdad? El arte también tiene otras manifestaciones, como es a través de la música. Acá les puse el ejemplo de una canción que se las estoy poniendo acá, pero ustedes en la clase se las pueden poner a los estudiantes para que ellos la escuchen, ¿verdad? Que es muy importante porque, por ejemplo, tenemos una chica sin proceso lectoescritor. Entonces yo le puedo entregar esta letra a mis estudiantes, pero la chica que no tiene proceso lectoescritor no va a lograr comprender o no va a lograr entender de qué está tratando, ¿verdad? Pero si les ponemos el audio, la ponemos a escuchar, entonces ella sí va a poder entender un poco de lo que se está trabajando al respecto. Siguiente. Ok, ¿cómo vamos a trabajar a estos chicos? Podemos hacer una modificación de escala bastante importante. Puede ser que las escalas con ellos sean de 1 o 2 puntos. No tienen que ser exactamente igual a los demás. Recordemos que aquí el punto medular es que ellos tienen que llevar su propia rúbrica
y su propia escala. Entonces, yo tengo la genérica, que es la que va a trabajar el resto de los estudiantes, pero voy a tener otra para los estudiantes que tienen esta situación. Uso el mismo indicador, ¿verdad? Porque ese indicador habíamos señalado desde el planeamiento que era genérico, o sea, que lo íbamos a trabajar para ellos, pero acá, en el caso de ellos, al chico que tiene TEA, yo no le puedo penalizar las mismas cosas que le penalizo a los otros. Entonces, para él, simple y sencillamente va a ser si omite la definición conceptual de alguna de las disciplinas de estudio o si describe conceptualmente estudios sociales y educación cívica. Aquí no vamos a hablar tanto de si es muy claro, si es muy extenso y demás, sino que vemos que el estudiante, a partir de lo desarrollado, sí tiene una noción de lo que es estudios sociales y educación cívica y lo logra manifestar. En el caso de la chica que no tiene proceso lectoescritor, podemos decir que omite los aspectos medulares de las disciplinas en estudio, pero realiza un intento de aproximarse. O sea, a pesar de que ella, a partir de las imágenes que se le brindaron, no logra comprender lo que es estudios sociales y cívica, ahí es donde vamos a penalizarlo. O si puede escribir conceptualmente qué es estudios sociales y qué es educación cívica, por lo menos desde lo que ella logró comprender a partir de las imágenes. Siguiente. Acá tenemos igual, mantenemos el mismo indicador, ¿verdad? Y acá es que va a relatar, o sea, el estudiante que tiene TEA va a relatar los hallazgos de las noticias, pero no señala la importancia de los estudios sociales y la educación cívica. O menciona elementos de los estudios sociales y la educación cívica que demuestran su importancia. O sea, sí lo logra, ¿verdad? En el caso de la chica, vamos a tener que solo explica las imágenes sin que haga la relación a la disciplina del estudio, ¿verdad? Se queda únicamente haciendo una descripción de las imágenes sin que llegue a aterrizar a cuestiones medulares de la disciplina del estudio, o en su caso sí mencionan elementos de los estudios sociales y educación cívica que demuestren su importancia. Recordemos que a los demás les vamos a exigir un poquito más con respecto a que sean muy claros para decir cuál es, por ejemplo, la importancia de los estudios sociales y la educación cívica. A ellos lo que nos interesa es que por lo menos nos puedan explicar qué es lo que están entendiendo ellos por estudios sociales y educación cívica a partir de lo que ellos trabajaron. Después tenemos otro contenido que para el chico vamos a tener que señalar el papel del arte sin mencionar alguna de los estudios sociales. O sea, mencionó que el arte es muy bonito, que la escritura es muy bonita, todo muy bonito, pero no se asomó a estudios sociales ni cívica por ahí. Pero tenemos el otro puntaje, que sería que menciona el papel del arte en los estudios sociales y la educación cívica. Entonces ahí sí vemos que logra hacer esa conexión, ¿verdad? Con el caso del estudiante es que ella señala el papel del arte, pero si menciona alguna a los estudios sociales, igualmente menciona el papel del arte en los estudios sociales y educación cívica. Recordemos que lo estamos haciendo a partir de elementos diferentes, pero sí es importante que en algún momento se aterrice. A veces esos estudiantes ocupan que sean un poquito más guiados por parte de la persona docente para poder comprender hacia dónde es que ocupamos, o es importante que ellos se vayan aproximando. Acá también reiterar que es importante que esta rúbrica, cuando ellos van a ser evaluados, la tengan claramente señalada en su cuaderno, definida, para que ellos sepan que los están evaluando, y también en la casa los padres de familia o los encargados sepan qué es lo que se les está evaluando y cómo se les está evaluando. Entonces esta parte es muy importante. Siguiente. ¿Ok? Aquí quedamos entonces el espacio para aclarar dudas o consultas que se les hagan